en el mundo real hay muchas limitaciones. Quieres comprar algo, quieres adquirir algo y no puedes. O tienes el dinero y no te alcanza, o no tienes el dinero para comprarlo. Pero el Señor está hablando a su pueblo y nos ha estado enseñando que no somos los únicos que hemos pasado por escasez o por hambre. Que en la Biblia se registra que la mayoría de los hombres de fe pasaron por una hambruna. Y vamos a aprender de Dios y vamos a aprender de ellos, porque si algo ha dejado claro la palabra de Dios es que las hambrunas, la escasez no es para siempre, ellas pasan. ¿Cuántos han pensado que esto es para siempre? Si pensamos conforme a la palabra de Dios, la Biblia dice que la escasez pasa. Dígalo más fuerte, que la escasez pasa. La escasez pasa. Dígale al que está a su lado así como una manada amigable, pasará. Pasará. Téngalo por seguro que pasará. Pero mientras pasa, debemos salir aprobados de la prueba. Mientras pasa, ¿cómo debemos salir? ¿Reprobados o aprobados? Hoy les traigo el padre de la fe, Abraham, pero no para hablar cuando él era padre de la fe. Quiero hablarles de la primera prueba que tuvo que enfrentar Abraham. Usted quedará sorprendido. ¿Cuál fue la primera prueba de este padre de la fe? Dice la palabra de Dios, vamos a fluir en Génesis capítulo 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, no era Abraham, era Abram, todavía no se le había sido cambiado su nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pausa. Abraham preguntó: ¿a dónde voy? ¿Dudó? ¿Cuestionó? ¿Se asustó? Diga conmigo: Abraham creyó. Otra vez, Abraham creyó. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, es decir, era su sobrino, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. ¿Con qué salió Abraham? ¿Con una mano adelante y otra atrás? ¿Con qué salió? ¿Salió pobre? ¿Muerto de hambre? ¿En escasez? ¿Cómo salió? Salió con todo lo que había adquirido, ganados y las personas que había comprado, es decir, tenía gente sirviente en aquel momento. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Llegó a la tierra o no llegó? ¿Llegó a la tierra que Dios le había prometido? Sí llegó. Y estaba habitada ¿por quiénes? Por los cananeos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, una chocita, una carpa, teniendo a Betel en el occidente y a Jai en el oriente.
Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hasta aquí todo va bien, diga todo va bien. Dios le habla a Abraham, le dice, mira, déjalo todo, yo te voy a llevar a una tierra mejor, a una tierra prometida, agarra todo lo que tienes, agarra camino por ahí derecho y yo te voy a ir guiando. Llega a la tierra, la encuentra habitada por los cananeos, hace una tienda, pero quiero que se te queden grabadas dos palabras: hizo un altar y adoró. Hizo un altar y adoró. Diga conmigo, todo estaba bien. Pero es muy curioso que en el versículo 9, el primer desajuste en la vida de Abraham es que si ya llegó a la tierra prometida, ¿por qué siguió caminando? ¿Por qué no se quedó a seguir escuchando la voz de Dios, que era la que le invitó a salir de su casa y la que había prometido estar con él? Le dio promesas maravillosas de descendencia. Yo pelearé por ti, estaré contigo, te bendeciré, te engrandeceré. Dios le prometió todo lo que nosotros tenemos hoy. Amén. A través de Jesús nosotros también tenemos esa promesa. Pero cuando leemos el versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguey. ¿Por qué? Diga, ¿por qué, Abraham, no te quedaste donde Dios te puso? ¿Por qué empezaste a caminar si ya habías llegado al lugar donde Dios te había dicho, quédate ahí, ya va? Sigue diciendo, lo primero que tenemos que entender es que antes de Abraham ser el padre de la fe, él tuvo que pasar un proceso para crecer en la fe. Y todo lo que tú estás viviendo hoy forma parte del proceso para crecer en la fe. Por eso es que las pruebas que vivimos, la escasez que enfrentamos, tenemos que asumirla con un espíritu entendido de lo que está pasando, porque si no, esta arma de alta presión me puede hacer que yo ignore la voz del Espíritu Santo que dice en Romanos, todos los hijos de Dios son guiados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Primer error, siguió su camino luego que había llegado al lugar donde Dios le había dicho que se quedara. El Neguey es el desierto que se encontraba al sur de Israel. La palabra literal de esta palabra significa árido, desierto, seco. No sé qué pasó en la vida de Abraham, qué sintió, que siguió de largo. Caminó para donde no tenía que caminar. Y resulta, leamos el versículo 10 del capítulo 12. Hubo entonces, léalo conmigo, hubo entonces, ¿qué hubo? Hambre en la tierra. Todo estaba bien hasta que el papá de la fe sintió ¿qué? Hambre. Cuando sintió hambre, se le olvidaron las promesas. Cuando sintió hambre, ¿qué le pasó a Abraham? Dijo conmigo, se le olvidó todo. Se le olvidó el yo te engrandeceré, te bendeciré, te llevaré, te traeré, haré de ti una nación grande, maldeciré a los que te maldicen, te bendeciré a los que te bendicen. ¿Ves que es un arma de alta presión? ¿Sí me explico? Es un arma de alta presión. Es increíble cómo la primera prueba que tuvo Abraham para llegar a ser el padre de la fe fue vencer su estómago. ¿A cuántos el estómago le habla? Últimamente el estómago habla mucho, ¿verdad? Esas tripitas, ¿a cuánto les habla? A nadie. Abraham dice
sintió hambre. Hubo entonces hambre en la tierra. Pero leamos arriba que cuando Abraham deja su ciudad, salió pobre. ¿Con qué salió? Con ganado, con esclavos. Tenía que comer. Pero ¿cuál era el miedo de Abraham? Que se le acabara lo que tenía. ¿Cuál era el miedo de Abraham? Que se le acabara lo que tenía. Pero si hace un momento le acaban de decir: te bendeciré y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le acababan de decir eso. Hasta que la hambruna llegó. Y Abraham toma su segunda mala decisión. Diga conmigo: descendió. Agarró viaje, agarró camino, hizo la maleta y se fue. ¿Para dónde? Para Egipto. Léalo bien. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pero increíblemente en Egipto había comida. Y Abraham decidió moverse por la lógica humana. ¿Qué te dice la lógica humana? Bueno, Dios me ha prometido muchas cosas. Ya yo pasé por la tierra de Canaán. De paso está habitada por los cananeos. Viene hambre y en la tierra aquí que Dios me prometió se me puede acabar lo que tengo. La lógica me dice que yo agarre la maleta y me vaya para Egipto, porque en Egipto hay comida. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Yo estoy hablando de una historia bíblica que pasó aproximadamente 2100 años antes de Cristo. ¿Me está entendiendo? Yo ni siquiera estoy hablando del ahora. Estoy hablando de lo que ya pasó. Y si se parece, es pura coincidencia, ¿verdad? Dice que Abraham, sin recurrir a la guía del Señor, descendió a Egipto para vivir un tiempo allá, mientras la escasez pasaba, porque Abraham sabía que la escasez no duraba para siempre. Pero ¿qué significaba descender a Egipto? Oído, en Egipto en las Escrituras simboliza la alianza con el mundo, la confianza en la carne y la proclamación de la desconfianza hacia Dios. Es decir, que cuando Abraham se movió sin la dirección de Dios, él estaba haciendo alianza. Había abandonado la primera fe que había recibido. Esa fe que le motivó a dejar su casa, ahora le faltó para creer que el Dios que le había prometido esa tierra también le daría la comida dentro de la tierra. No sé si me entendió. Él tuvo fe, ¿para qué? Tuvo fe para irse de su casa. Sí. ¿Lo dejó todo? Sí. ¿Obedeció? Sí. Pero cuando tuvo hambre, cuando se sintió amenazado por la escasez, ¿qué pasó? Descendió. Y yo no sé si tu fe ha descendido. Yo no sé si la escasez y el hambre te ha hecho descender en la fe. Pero con esta palabra, en el nombre de Jesús, tu fe crece. Tu fe se levanta. Tu fe se levanta. En el nombre de Jesús, tu fe vive. Tu fe vive. Tu fe se levanta. Porque no haremos como Abraham, aprenderemos de Abraham. Porque 2100 años después, muchas veces las historias se repiten. Pero si personajes bíblicos vivieron cosas peores que nosotros y con la ayuda y con la fe en Dios salieron, ¿quiénes somos nosotros para no creer que nosotros también saldremos? Y que saldremos vivos, saldremos en victoria. Que esos kilos que hoy te ha tocado perder, mañana se van a recuperar. Amén.
porque el tiempo de la abundancia viene, de la bendición viene, pero mientras viene no se puede descender en la fe. No se pueden hacer alianzas con Egipto, con el mundo, con la incredulidad, con la falta de confianza en Dios. Amén, iglesia. Mire lo que piensa Dios cuando le perdemos la confianza, como le pasó a Abraham. Abraham tuvo miedo de confiar cuando se vio amenazado con sus bienes materiales. Dice Isaías 31:1. ¿Qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar la ayuda en el Señor, el Santo de Israel. ¿En quién está tu confianza? ¿En los carros de caballo? ¿En la abundancia que tienen otros? ¿Qué aflicción les espera a aquellos que buscan ayuda en Egipto? Aquellos que ponen su esperanza en otras cosas, en otros lugares, en otras personas que no sea Dios. Dios le dijo a Abraham: la bendición la cargas tú, la bendición la tienes tú, vives dentro de ti. Amén. La bendición está dentro de ti, y donde tú estés, Jehová te va a bendecir. Y si decidiste quedarte, Jehová está comprometido a bendecirte en esta tierra seca y árida. Pero quédate con fe, porque si te quedas y no tienes fe, puedes morir. Pueden morir tus sueños, puede morir tu servicio a Dios, puede morir tu entrega. Y puedes olvidarte del altar y de la adoración. Recordemos que antes de Abraham tomar decisiones equivocadas, ¿qué abandonó? Abandonó el altar que había hecho. ¿Lo recuerdan? ¿Lo leímos? Él edificó un altar entre Betel y Jai, 2 ciudades. Ahí las edificó un altar, y dice la Biblia que invocó el nombre de Jehová y allí adoró. Una de las cosas que hace la escasez, el hambre, la inflación, tener dinero y no encontrar qué comer, es sacarnos del altar. El afán, la necesidad de conseguir las cosas, el altar empieza a enfriarse y ya no vamos al tiempo de oración como antes. Porque ahorita estamos más afanados y ya no adoramos a Dios como antes, porque el estómago no se calla. Y ya estamos más distraídos, más frío. Igual de la debilidad del cuerpo que produce el hambre, igual produce debilidad espiritual. Abraham tenía fe para salir, pero no tenía fe para escuchar que había amenaza de hambre, amenaza de escasez. Abraham, ese ganadito que tiene no te va a durar mucho cuando el hambre venga. Abraham, muévete. Abraham, muévete. Presión, 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 presión. Y Abraham descendió. Todos sentimos esa presión. Pero solamente la fe te puede dar paz en esta situación. Solo la fe. Este hombre, Abraham, tuvo fe para salir de Ur de los Caldeos sin preguntar a dónde, hasta que sintió la amenaza de pérdida material y se olvidó de todo lo que leímos en Génesis capítulo 12. Oyendo que había hambruna, oyendo que la hambruna no había afectado a Egipto, él eligió ir hasta allá para resguardarse, olvidándose que es Jehová quien guía sus pasos. Olvidó el altar y la adoración. ¿Qué olvidó? Tuvo fe para creer
que Jehová le daría la tierra, pero no tuvo fe, diga conmigo, no tuvo fe, para creer que le daría la comida en esa tierra. ¿Crees que Dios te dará la tierra? ¿O crees que Dios te ha dado la tierra? Es la pregunta. ¿Crees que Dios te ha dado la tierra prometida? ¿Crees que Dios te dará comida en la tierra prometida? Abraham no creyó eso. O sea que usted tiene más fe que Abraham. Abraham no lo creyó. Egipto representa ¿qué? Soluciones humanas, lógicas, que salen sin el altar de Dios, que no salen del altar de Dios, sino que salen de mi razonamiento. ¿Salen de dónde? De mi razonamiento. Y donde hay razonamiento, ahí no se puede mover la mano de Dios. Porque aunque tú decidas ir a otra parte, la fe y la confianza en Jehová es lo que te prospera. Aunque usted decida moverse, lo que le prospera, ¿qué es? La fe y la confianza en Jehová. Así que estamos obligados a creer y a confiar donde sea que estemos para poder ser prosperados. Amén. Obligados a confiar. Obligados a confiar. Solo en Dios. Diga conmigo, solo en Dios. ¿Cómo creen ustedes que le fue a Abraham en este viaje? ¿Lo paró migración? No. Sí, bueno, algo así. Génesis capítulo 12, verso 18. Le cuento la historia. Abraham decide descender a Egipto y mientras va de camino, dice la Biblia, que se dio cuenta que Sara era muy bella. No sé si era que no se había dado cuenta. Y le dice Sara, yo pensándolo bien, mira, tú eres una vieja demasiado bella. Estás demasiado chévere todavía. Y cuando los egipcios te vean, mire, te van a querer agarrar de esposa. ¿Y sabe qué va a pasar? A este que está aquí me van a matar para que tú quedes libre. Mejor, Sara, vamos a hacer algo para que tú me hagas un gran bien a mí. Di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa porque me matan. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Ya el viajecito se puso así como medio color feo, ¿verdad? Tuvo que empezar a decir mentiras para que no lo mataran. Hizo que su esposa, su amada Sara, resulta que tal cual como él lo dijo, así pasó. Cuando vieron a Sara los egipcios, se la llevaron derechito a Faraón. Y Faraón la tomó. Y Abraham tranquilo, sin vergüenza. ¿Ah? ¿Usted sabe quién fue el que sacó a Sara de este madre problema que la metió su esposo Abraham? Dios tuvo que mandarle plagas a Egipto, al faraón. Mujeres, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Qué lindo Dios, ¿verdad? Aunque Abraham la metió en ese problema, Jehová la sacó mandando plagas. Y resulta que el faraón dice, hey, aquí está pasando algo extraño. Ahora sí vamos a leer Génesis 12, 18. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Y le dijo, ¿qué has hecho? Preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa y vete ya. ¿Qué les parece eso de Abraham? El 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer
de Abraham. Estas son algunas cosas que les pasó a Abraham cuando descendió a Egipto. Número 1, empezó a decir mentiras. Mentiras planeadas. 2, empujó a Sarai a cometer el mismo pecado porque ella tuvo que decir, bueno, sí, yo soy su hermana. Creó un ambiente para que otros pecaran porque también Faraón pecó. Dejó a Egipto peor como lo encontró. Resulta que Egipto estaba bien hasta que llegó Abraham. Ahora dejó Egipto acabado porque Jehová acabó con Egipto con muchas plagas porque él se puso de mentiroso. Y de paso, por último, lo más terrible es que Abraham arruinó su testimonio delante de los egipcios, después de viejo diciendo mentira. ¿Cómo quedó el testimonio de Abraham delante de Faraón? Arruinado, destruido. Es decir, que fue un desastre. Diga conmigo, las decisiones deben venir del altar, de la adoración. ¿De dónde deben venir las decisiones? Del altar. Ese altar donde hay obediencia, donde hay adoración, donde tú escuchas la voz de Dios y no la voz de la razón. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, yo te estoy diciendo donde se busca la respuesta. ¿Dónde se busca? En el altar y en la adoración. Bueno, ¿qué creen ustedes que hizo Abraham? Agarró su maleta, agarró su esposa. ¿Y qué hizo? Para atrás otra vez. Él había ido de Canaán a Egipto. ¿Y ahora iba de dónde? De Egipto a Canaán. Génesis 13:1 dice, entonces 13:1, entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseía, y viajó hacia el norte, al Neguey. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Neguey continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Versículo 4. Era el mismo lugar, léalo conmigo, era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. ¿Dónde lo llevó Dios? Mira, Abraham, venga acá. Yo me imagino que esa lección jamás se le olvidó. Usted no se vuelve a mover sin que las decisiones las tomemos usted y yo en este altar. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. No confíes en razonamiento lógico porque no siempre es la mejor salida. Las mejores soluciones salen en el altar. En el altar que tú haces, en tu oración, en el altar que tú tienes donde buscas a Dios todos los días. En ese lugar aparte donde Él te habla, donde sientes que Él te guía, ahí. Resulta que Dios lo hizo volver al último lugar de fe y obediencia donde Abraham había estado. Y allí, en ese altar, Abraham recuperó el enfoque. Le pregunto en algún momento, ¿Abraham dejó de comer? Abraham tenía ganados, muchos ganados. Abraham salió rico de Egipto porque para que el faraón quitara la maldición que Jehová le había lanzado, le dio dotes, le dio regalos. Váyase, váyase, váyase. Abraham conoció el hambre, pero lo asustó. Cuando escuchó que había hambruna, ¿qué hizo? Se asustó.
tuvo temor. No le dio temor dejar todo lo que tenía en su casa por ir a una tierra que no conocía. Eso no le dio miedo. Pero cuando escuchó que hay hambre, hay escasez, se va a acabar tal cosa, viene. Usted no anda así, ¿verdad? Usted anda relajado. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, yo quiero decirte en esta hora que no te sientas mal, porque si el padre de la fe tuvo que vencer su estómago para ser un hombre ejemplar de fe, tú también lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Tú también vas a vencer. Tú también vas a vencer. Pero no desciendas, no dejes de servir, no dejes de ganar almas. No te entregues a la lógica humana. No abandones tu servicio a Dios. No tomes decisiones fuera del altar y de la voluntad del que te guía, del Espíritu Santo. No desciendas, no mengues, no bajes. Por el contrario, dile: Señor, yo no solo tengo la fe de que estoy en la tierra prometida, también tengo la fe de que me darás la comida dentro de la tierra. Déselo a Dios. Qué fuerte. Un pueblo que está creyendo, un pueblo que está recibiendo fe, una fe sin límites. Abraham volvió al lugar de adoración, al lugar donde se escucha la voluntad de Dios. Volvió al altar. El altar es símbolo de confianza, símbolo de adoración, símbolo donde se escucha la voz de Dios. El altar significa dependencia, obediencia, lugar donde Dios aprueba o reprueba, lugar de oración, revelación, sacrificio, consagración, comunión y obediencia. Todo eso significa altar, y a ese altar lo llevó Dios. Yo no sé si la situación del país te ha alejado del altar. Repito, ¿qué es altar, pastora? Adoración, confianza, donde se escucha la voz de Dios, lugar de dependencia y obediencia, lugar donde Dios aprueba o reprueba, lugar de oración, revelación, sacrificio, consagración, comunión y obediencia. Si te está pasando, a Abraham también le pasó, pero regresó. Si el afán ha comido tu fe, si la preocupación te ha debilitado, ahí está el Espíritu Santo inyectándote una fe sobrenatural. Una fe que aunque escuches lo que escuches, no te muevas si la instrucción no sale del altar. Abraham no estaba preparado para escuchar algo así, pero tú sí lo estás, porque para eso estás aquí hoy. Para ser preparado, para que la presión, para que el arma de fuerza que es la escasez y el hambre no te saque del lugar que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Resulta, pastora, ¿qué pasó con Abraham después? Después del altar y después de todas aquellas cosas. Te cuento. ¿Cuántos quieren que les cuente? Mire que tenemos fama de noveleros. Pero eso no es aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren el final? Ah, bueno. Le cuento. Cuando sigues leyendo la historia de Abraham, en el capítulo 17, estábamos en el 12, ahora vamos al 17,
25 años después. Diga conmigo, 25 años después. El Señor vuelve a darle nuevamente promesa a Abraham y le dice, versículo 1 del 17, era Abraham de edad de 99 años y en el capítulo 12 tenía 75. Habían pasado unos cuantos años, ¿verdad? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, versículo 4, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham. 25 años después, su nombre le fue cambiado. En estos 25 años yo creo que él pasó de todo. ¿Sí o no? ¿Cuál fue su primera prueba? Su estómago. La prueba de perder lo que materialmente él tenía. La prueba de sentir que la escasez venía por él, por lo que él había logrado, por lo que él había comprado. En el verso 19, el Señor le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y ya conocemos que Dios le da a Isaac, a Abraham, 25 años después. No se trata de tener fe ahorita simplemente, sino que te mantengas creyéndole a Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Sin embargo, después que nació Isaac, aunque ya Abraham había recibido cambio de nombre y Sarai también a Sara, faltaba la prueba final. Sacrificar lo más amado. ¿Qué era lo más amado para Abraham? Su hijo. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, aconteció después de tantas cosas que le han podido pasar a Abraham en su vida, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le pregunto, ¿habrá podido Abraham hacerlo si él no vencía su primera prueba? No, porque ¿cómo puedes entregar lo más amado si no fuiste capaz de entregar tu estómago? Le pregunto, cuando hablo de estómago no solamente hablo de alimento, hablo de la necesidad, el poder adquisitivo, los bienes, la comida, lo que compro, lo que vendo. No podemos lograr darle a Dios lo más amado, lo más importante, si no podemos servirle con esta escasez, si no podemos ser fiel
a congregarnos los domingos, pase lo que pase, así tenga que venirme a pie, así pida cola, así haga lo que sea. Si apenas hay un poquito de hambre y ya el cristiano declina, desciende, duda, ¿qué será si sufriéramos una hambruna? ¿Me está escuchando? Si con un poco de hambre y de escasez le dejamos de dar a Dios nuestro tiempo porque tenemos que dedicárselo a Faraón, al trabajo, a todo. Seamos honestos delante de Dios. Abraham llegó a ser el padre de la fe porque fue superando cada prueba. Y aunque por un momento se desvió, regresó. Y en 25 años cometió muchos errores. Lea la palabra del capítulo 12 al 18. Muchos errores cometió Abraham. Pero cuando Dios le pidió lo más amado, ¿se lo dio o no se lo dio? Ya Abraham tenía el hacha en el cuello. No, no lo haga. Dijo el ángel, si el ángel se ha tardado un poquito. ¿O no ha leído la palabra? Ya tenía el hacha en el cuello cuando Jehová lo detuvo. No, Abraham, ahora sé que me amas porque estabas dispuesto a darme tu Isaac. Pero te pregunto, ¿has hecho de esta crisis un motivo para demostrarle a Dios que tú lo amas? ¿O has permitido que esta crisis te haga descender? ¿Te has permitido menguar? Dejar de servirle, dejar de congregarte, dejar de hacer las cosas que hacías para Dios. Hoy hay un llamado que te hace el Señor. El mismo llamado que le hizo a Abraham. Vuelve al altar de adoración y obediencia. Vuelve al altar. Levanta nuevamente ese altar donde Dios te guía. Necesitas a Jesús como Salvador de tu alma. Necesitas decirle: Jesús, entra en mi casa, entra en mi vida, haz de mí una nueva criatura. Si quieres que Jesús entre en tu casa, si quieres que Jesús entre en tu corazón, cambie todo el panorama, calme la tempestad y te dé una nueva vida, todos pongan su mano en el corazón y repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Salvador. Te pido que perdones mis pecados, de los cuales me arrepiento el día de hoy. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón y llena mi corazón de fe para creer en ti y en todo lo que tú harás en mi vida de ahora en adelante. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.